verme a mí. Así digo. Estamos ya platicando. Es que aquí con Heriberto la plática se pone súper buena. Es uno de nuestros invitados estrella, 9 años en el programa, Heriberto, siempre compartiéndonos información de migración. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es el tema número 1 en las consultas hacia Heriberto a través de redes sociales, a través de correo electrónico, que es pues la solicitud de los requisitos para solicitar la visa de turista, Heriberto. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que la gente realiza en torno a este tema? Mira, nos escriben correos, recibimos cientos de correos a la semana, recibimos en la oficina, y una de las preguntas más comunes es ¿cómo puedo aplicar para visa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Requisitos que tengo que llenar? Y así por el estilo. Entonces, tratamos de siempre enviar a las personas la información correcta para que ellos hagan su proceso. Lo hagan conmigo o no lo hagan, siempre le contestamos el correo cómo pueden hacer ellos para poder aprovecharse de esa inversión, porque es una inversión la que estás haciendo cuando aplicas para visa, y muchos lo toman a la ligera. Esa inversión, creen que todo es automático, lo que es el proceso de visa, y no es cierto. Ahí es una inversión y tenemos que cuidarla. Claro, bueno, usted me decía que una de las principales cosas o quizás motivos es tener un motivo de viaje, ¿no? Por supuesto. Tener un objetivo de viaje, porque si la vamos a sacar solo porque queremos tener la visa y no sabemos ni cuándo vamos a viajar, pues no tiene mucho sentido a la hora de la entrevista también. Claro, es importante, es una de las referencias que te dice, pregunta el formulario, cuándo vas a viajar y dónde piensas ir. Es muy importante. Y hablando de eso, antes de entrar a los requisitos, muchas personas hoy que aplican para visa, y ya me ha pasado con varios clientes, en el formulario dice voy para Los Ángeles, a una dirección, y voy por 15 días. Cuando vienen y compran su boleto, vuelan a New York y piden un mes para entrar. Y eso, si el oficial de migración en el puerto de entrada verifica qué dirección tú utilizaste en tu formulario y vea la diferencia, esa discrepancia, ya ha habido casos que me han cancelado la visa en el puerto de entrada porque tú diste información correcta, dijiste que iba para un lugar pero te fuiste para otro. Yo recomiendo esa primera visita, después que dan la visa, que la persona vaya al lugar donde dijo que iba a ir en el formulario. Muy, muy importante ese punto ahorita, ¿ok? Muy bien. Bueno, hablando de las preguntas básicas, ¿cuáles son los requisitos esenciales, los que no nos deben de faltar? ¿Cuál es el perfil así de esa persona ideal para poder otorgarle una visa de turista? Mira, yo divido en 3 requisitos, Lorena, 3 requisitos esenciales. Primero, demostrar que tú eres solvente económicamente. Tengo ingresos mediante un empleo, mediante un negocio, y tengo cierta economía para viajar. Esos 2 se convierten en solvencia económica. Tener una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros corriente, electrónica, donde tú puedas demostrar que tienes fondos para cubrir los gastos de ese viaje. Aunque en muchos casos, la mayoría pagamos con dinero plástico, pero es importante demostrar que tú tienes dinero para poder cubrir con esos gastos cuando regreses. Así es. Eventualidad. Muy importante. Solvencia económica, número 1. Segundo, arraigos. ¿Qué te va a hacer regresar a El Salvador? ¿Qué te ata a este país? Familia, negocios, una carrera, propiedades, etcétera. Esos son tus arraigos, demostrar que tu vida lo tienes hecha en El Salvador y por ende que vas a regresar. Ahí viene el problema de muchos jóvenes solteros que no tienen el arraigo de cónyuge o hijos, pero podemos buscar la manera de encontrar otros arraigos para los jóvenes solteros, que a veces son la más dificultad que tienen sacando visa. Y el tercer requisito, otro para mí, es la entrevista. Y lo voy a unir la entrevista junto con el formulario de visa. Sí, usted me decía que mucho depende de que el formulario hable por nosotros al momento de la entrevista. Esa es la más importante hoy. El formulario, mira, si tú te vas a la página web de la embajada y buscas en la pregunta más frecuente que le hacen a la sección consular, una de ellas es, y está allí, la podemos buscar, dice que por qué los cónsules a veces no hacen preguntas ni piden documentos y niegan o aprueban la visa. Y es el formulario, porque el formulario hoy es tan completo que es electrónico, que todos tus datos están ahí, a qué te dedicas, cuánto ganas, y así por el estilo toda tu información, que para mí es el ítem más importante del formulario, donde tú te vendes, donde te describes al cónsul. Entonces, cuando ese formulario está completo, tú lo digitas bien, y esa información está correcta, expresada en inglés, en un inglés entendible, no en muchos que traducen en inglés literal, y yo he visto unas borradas tremendas en esa descripción, palabras salvadoreñas, por supuesto. Si cuando tú te vendes ese formulario, puedes llevarlas de ganar en la sección consular. Pero en muchos casos, muchos digitan estos formularios. Ya te voy a hablar de una experiencia que me acaba de suceder. Muchos digitan el formulario incorrectamente y cuando llega el cónsul ni sabe quién tú eres ni a qué te dedicas. Entonces, y es difícil. Ese ya es un mal precedente para comenzar, ¿me entiendes? Por supuesto que nuestra que carta de presentación esté mal hecha. Claro que sí. Y los cónsules que no te hablan mucho español, te comprenden un poco el español, pero tú a veces explicar algunas carreras que hacen en El Salvador es muy difícil. Por eso, si la expresas en inglés, palabras entendibles al cónsul, ya llévalas de ganar también. O sea, va a favor tuyo que ese formulario hable por ti. Y en este caso, la falla del formulario es la más
más recurrente en la mayoría de personas o hay alguna falla recurrente en las personas que hacen entrevistas? Para mí, explicando, hay un blog que escribe un ítem que dice Briefly Describe Your Duties. Brevemente describe a qué te dedicas. Y muchos fallan en esa descripción. Utilizan una palabra, o si es un abogado pone lawyer o attorney, una enfermera, nurse. Entonces solamente describen como maestra, teacher. He visto varios formularios que llegan a mi oficina que unas descripciones completamente erróneas. Ajá. Y ahí viene la necesidad de que la persona busque, si tú buscas a alguien que te lo haga, una persona que conozca inglés, no solamente vaya a llenar formulario. Y tengo una experiencia reciente que una persona llegó a la oficina, y le avisó a una de mis empleadas que la conoce, mira, porque vio que la oficina tenemos gente que llega, estaba bastante llena, y ella le entusiasmó decir, mira, poner un negocio similar. Mira, eso solamente se requiere una computadora y te vas conmigo a trabajar, le dice a la empleada. Y no ese no es el punto. Zapatero a su zapato, por supuesto. Entonces, no es tú sentarte, y aquí muchas oficinas han abierto así, que han salido de otras, que se va el empleado y empiezan a llenar los formularios, pero en el proceso de visa u otro formulario migratorio no solamente es llenarlo, es saber llenar el formulario y saber qué decir y también preparar a la persona para que haga una buena entrevista en la embajada, que es muy importante también. Entonces, muchos están haciendo estos procesos solamente porque ven que se pueden lucrar de ellos, pero no benefician a los clientes. Sí, claro, hay que tener esa conciencia también. Ahora bien, el momento de la entrevista, creo yo, además de tener nuestro bien hecho formulario, la entrevista también es algo muy importante. Así es. ¿Qué actitud hay que tomar? Me imagino que desde la presentación importa también, porque yo he visto personas que llevan demasiado arregladas, llevan un montón también un fajo de papeles muy grande. Es decir, qué llevar, qué no llevar, cómo presentar una buena entrevista. Mira, es importante, yo digo, vistan con modestia y buen juicio. Presentable uno, no ir como si fuera para una fiesta. Tengo una experiencia que tuve cuando estaba en la embajada americana hace unos años atrás. Me tocó ir esa mañana a hablar con un cónsul y estaba ahí con el cónsul en la ventanilla, atrás de ella y platicando. Y de momento llega una chica despampanante porque iba con una minifalda muy exagerada, muy exagerada el maquillaje, como estaba vestida, los tacones, unos zancos tremendos, o sea, como si fuera para un baile esa noche. Y la cónsul me mira, solamente me miró y le tocaba entrevistarla a ella. Y no todos los cónsules son varones, así que hay cónsules hembras. Entonces, como cónsules, o sea, a mí en el curso consular me enseñaron que yo tengo que aplicar la ley migratoria, pero esa primera impresión también cuenta. Claro. Entonces la cónsul me miró y dice, ¿qué se cree esta, verdad? Entonces ahí esa presentación no sirve. Aquí yo vivo en Santa Elena y un día viajando por la frente de la embajada veo a un niñito de 6 años con saco y corbata. Eso es incómodo para un cipote, entonces tú no tienes que vestir a un niño de esa manera. Normal, así es. Muchas personas trabajan con uniforme y yo le digo que vayan en uniforme a la sección consular. Si vas a trabajar después, las enfermeras, a veces militares, policías, digo, mira, vaya en uniforme, preséntese de esa manera. Por supuesto, o después vas a ir. Ahora, si es un ejecutivo que va para un banco, vaya en su saco y corbata porque después te vas a ir para tu oficina. Entonces, todo depende de la persona, pero que vistan con modestia y buen juicio. Esa presentación, muy, muy importante. Y dijiste documentos que se pueden llevar. Bueno, se le da un listado, tú tienes que llevar documentos que demuestren que tienes esa solvencia económica, si tienes negocios, declaraciones de renta e IVA, cuentas bancarias, si tienes propiedades, llevar tus escrituras y así por tarjeta de circulación. Ciertos documentos, si has tenido visa, llevar los pasaportes visados, donde demuestres que has tenido visa, por supuesto. Entonces, hoy el cónsul, 9 de cada 10 casi no piden un solo documento. Ahí es donde hablaste antes del formulario. La necesidad de que ese formulario esté bien digitado y que uno se venda en ese formulario, que es la clave de la entrevista. Así es. Me parece muy bien. Bueno, yo sé que hay mucha tela que cortar con respecto. Vamos a hacer una pequeña pausa en el tema de la entrevista aquí en Migración, pero vamos a pasar con Edwin y le invitamos a que mande sus preguntas a través de nuestras redes sociales para que Heriberto posteriormente las conteste, ¿ok? Pasamos con Edwin entonces. Bueno, continuamos con más de Hola El Salvador, este segmento que tanto les gusta, migración, y es que hay tantas preguntas de verdad. Y mire, le voy a hacer una invitación, si usted quiere consultar en este momento, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, ahí nos encuentra como Hola El Salvador, y también me puede escribir a mí, me encuentra como Henry Urbina. Solo quiero mandar un saludo para Griselda Mengíbar, que dice que quiere que la salude, que está allá en San Vicente, así que muchos saludos para ustedes. Bueno, seguimos con Heriberto. Heriberto, por acá ya tenemos un par de preguntitas ahí, salimos a la calle, preguntamos y vamos a ver. Escuchemos. Ok, veamos. Don Heriberto, mi prometido me ha peticionado papeles en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Bueno, tiene que ser un ciudadano el que peticiona como prometido, que es la visa K1, la fianza visa. El proceso de fianza visa, si lo hacen correcto, escucha bien,
Si lo hacen correcto, 8 a 10 meses deberías tener una visa de no inmigrante, que es la visa K1 para poder emigrar a Estados Unidos, casarte allá y después hacer tu proceso de residencia. El caso que yo veo muchos de estos casos que los procedimientos, los procesos lo hacen incorrectos, se duermen en los laureles, como quien dice, y no obtienen la información correcta, envían una información equivocada y terminan retrasándose un año o más. Así que te recomiendo que se haga correctamente el proceso, que envíen los documentos que le pide migración o la embajada americana para que así tu proceso salga correcto. 8 a 10 meses deberías tener tu visa. Heriberto, y hay muchas personas que, bueno, no somos pacientes a la hora de realizar un trámite así, quieras o no, es un poco largo, como ya lo mencionas, y muchas personas deciden mejor irse y dicen, mejor me voy a ir mojado y ya estando allá, ahí arreglo los papeles. ¿Hay alguna dificultad que ellos entren ilegalmente si hay un proceso de estos? Por supuesto que sí, y ese es un buen punto. Acabo de ver uno en mi oficina, que la persona por desesperada se fue indocumentada y ahorita en vez de el tiempo que pudo haber esperado aquí va a ser más corto que el que tiene que esperar ahora porque tiene que esperar un perdón migratorio. Dependiendo, a veces hay procesos de deportación, requieren 2 perdones, depende del tiempo que pases allá, más los peligros que te enfrentas en la travesía. Entonces, muchos creen que al ingresar allá, porque tienen un proceso, vas a poderlo realizar, pero si tú ingresas indocumentado a Estados Unidos, siempre vas a tener que salir de allá. Entonces, yo no lo recomiendo, primeramente, no recomiendo que nadie se vaya indocumentado por los peligros. Soy exfuncionario de la embajada y es algo que nunca lo apoyaría, por supuesto, pero irse indocumentado teniendo un proceso, o sea, no tiene sentido. Sí. No tiene sentido si tu proceso va a salir pronto, ¿por qué vas a arriesgarte e irte indocumentado si vas a tener un proceso ya que te puede salir en un año o menos? Es la cosa. Ok, sí. Perfecto. Bueno, tenemos más preguntas, vamos a ver. Don Heriberto, ¿cuánto tarda la petición de abuelos a nietos menores de edad? Abuelos. Desafortunadamente, abuelos no pueden peticionar a nietos. Solamente puede peticionar un cónyuge, un hijo puede peticionar a sus padres, un hermano puede peticionar a sus hermanos y un padre puede peticionar a sus hijos. Ahora bien, si yo tengo mi hijo y él tiene nietos y mi hijo es soltero y yo soy residente o ciudadano, yo puedo peticionarlo e incluye a los nietos. Ahí sí ya los nietos van incluidos como derivativos, pero tengo que peticionar a mi hijo y que él califique para ese proceso migratorio. Pero directamente un abuelo no puede peticionar a nietos. No hay una categoría para ello. Heriberto, pero en el caso de que los niños hayan crecido nada más con los abuelos, que los padres sí. no estén, hayan sufrido algún accidente, hayan muerto o hayan desaparecido y nada más está la figura directa del abuelo y haya sido esa persona, los abuelos quienes los han criado, ¿está esa posibilidad? Mira, la posibilidad solamente existe. Tuve un caso en la embajada americana que falleció el padre, dejó 2 niños y el abuelo los adoptó. Él era ciudadano americano y aquí mismo le hicimos el proceso para que se los llevara como residentes, porque él vivía aquí en El Salvador. Pero en ese momento tiene que hacer un proceso de adopción, si califican para la adopción también, por la edad. Si tú tienes 16 años o más, ya no puedes ingresar como adoptado a Estados Unidos. Tienen que hacerlo antes de los 16 años. Pero tendrían que hacer entonces un proceso de adopción, entonces, para hacer el proceso y pedirlos a ellos. Ok, perfecto. Bueno, tenemos más preguntas. Veamos. Don Heriberto, ¿es posible que en Estados Unidos una persona ciudadana adopte a un adolescente que está ilegal? Bien, estamos hablando de adopción ahorita mismo. Mira, el proceso de adopción, como te dije, hay personas que llegan a Estados Unidos, son menores de edad y han sido adoptados por personas allá o parientes, pero esa adopción tiene que completarse antes que ese menor cumpla los 16 años. Si es adolescente, puede ser adolescente hasta 12, 13 años. Entonces, la única excepción que hay, si tú tienes más de 16 años, es que haya 2 hermanos, uno menor de 16 y uno mayor de 16, y por no separarlos a ellos, entonces puede optar por adoptarse y se va el hermano con más de 16 años. Es la única excepción. Entonces, sí se puede adoptar dentro de Estados Unidos. Ya he visto los casos que han adoptado allá, jóvenes que ingresan, los parientes los acogen. Siempre hay que demostrar y siempre hay que llenar la ley migratoria de lo que es la descripción de un huérfano para poder adoptar. Que no haya padres, o sea, que haya sido abandonado y así por el estilo. Porque tiene que demostrarse y llenar ese requisito de la ley migratoria para hacer un proceso de adopción. Muy importante. Pero sí lo pueden hacer en Estados Unidos, siempre y cuando tenga menos de 16 años. Ok, perfecto. Bien. Bueno, veamos otra pregunta. Don Heriberto, buenos días. Mis padres están en Estados Unidos y trabajan con permiso. ¿Puede ellos viajar con normalidad? Bueno, muy bien. Trabajan con permiso quiere decir que están bajo el TPS. Si registraron bajo el TPS, sí, ellos pueden viajar a El Salvador.
Hay un proceso, un documento de viaje que se solicita con el formulario I-131, se llama Advance Parole o permiso por adelantado. Ellos pueden solicitar a la migración ese permiso, usualmente tarda como 60 días en lo que pueden emitir ese parol o ese permiso para viajar, y lo pueden pedir hasta múltiple. Usualmente los están emitiendo hoy esos permisos que caducan cuando caduca el TPS, y usualmente le dan, pueden hacerlo múltiples también para hacer varios viajes. Muchos no aprovechan ese beneficio. ¿Y sabes por qué es importante que lo aprovechen las personas que lo tienen? Porque hoy, si tú ingresas, digamos, ellos ingresaron indocumentados a Estados Unidos y se acogieron al TPS. Al pedir ese permiso, vienen a El Salvador, al regresar ya tienen una entrada legal en Estados Unidos, y eso los puede beneficiar en el futuro en cualquier proceso migratorio, haber ingresado legal con ese permiso de viaje. Entonces, si los que están bajo TPS pueden viajar, solamente tienen que solicitar ese permiso de viaje. Okay. Heriberto, yo solo tengo una consulta, y aquí estoy hablando con mi buen amigo Roberto. Ajá. Y me pregunta que a la hora de presentarnos a la Embajada Americana, llevamos nuestro pasaporte, ¿cuánto tiempo debe de tener para vencerse en el vencimiento? Sí. El pasaporte debe tener 6 meses o más. Si se vence dentro de los próximos 6 meses, primeramente no te van a dar una cita para que vayas a la embajada. Si tienes que cambiar ese pasaporte, renovarlo. Si tú vas a pedir visa, digamos ahorita estamos en noviembre y el pasaporte ya se va a vencer en mayo, junio del año que viene, debería reemplazar ese pasaporte porque ya no te va a funcionar para el proceso de visa. Y cuando ingresas para viajar a Estados Unidos, se supone que también una persona que tiene visa ahorita, digamos el pasaporte va a vencer en los próximos 6 meses, debería de cambiarlo, porque a veces a la hora de salir del aeropuerto no te permiten salir por el requisito internacional que tenga 6 meses o más para vencer. Y cuando la visa está en ese pasaporte que se va a vencer y uno va a renovarlo, ¿cambian la visa al nuevo pasaporte o uno viaja con los dos pasaportes? Viaja con los dos pasaportes, acuérdate, la mayoría de las visas las emiten por 10 años. El pasaporte salvadoreño dura 5. Entonces muchas personas en el tiempo de esa visa terminan viajando con 2 o 3 pasaportes a mano o sacando, digamos, sacaste la visa y le quedaba 1 año para vencer. Ya al año tienes que sacar un pasaporte, a los 6 años de la visa tienes que volver a repetir ese otro pasaporte, entonces esa es la diferencia. Pero sí, lo que haces es engrapa los 2 pasaportes juntos y viajas con ellos 2, con la visa que no se ha vencido y con el nuevo pasaporte. Ok, perfecto. Heriberto, muchas gracias. Bien. ¿Cómo te pueden localizar? Mira, quiero decir algo, las personas que nos están escuchando ahorita, usamigración, usamigración@gmail.com. Hemos creado ese correo para las personas que ven el programa, usamigración@gmail.com. Estamos en las redes sociales bajo www.ayudamigratoria.com.sb. Estamos en Facebook bajo Ayuda Migratoria, en Twitter bajo Migración SB. Los teléfonos aparecen en pantalla. Pero quiero decir algo, yo sé que estamos a distiempo. Ayuda Migratoria se llama en mi oficina, Ayuda Asesoría Migratoria. Solamente hay una en el país y estamos en Plaza Suiza, local LB25. Yo no tengo oficinas en Chalatenango, como alguien está diciendo que verlo a él es como verme a mí en Chalate, en el Coyolito. Ahí directamente, allá varios clientes me lo han dicho, que van a esa oficina y dicen que él trabaja para mí, que somos juntos. No es cierto, solamente una oficina aquí en San Salvador, tampoco en Apopa. Ni tengo esposa en Apopa, que alguien le dijo que era mi esposa, que era la oficina bien. Sucursales por todos lados. Entonces, no es cierto, solamente Ayuda Asesoría Migratoria existe una y es en Plaza Suiza. Dicen que ellos dicho que dice el que mucha barca poco aprieta, solo una oficina tengo, nada más. Así es. Entonces, no hay en ningún otro lugar del país. Quiero decirlo porque varios de mis clientes han llegado y me han dicho eso, que han ido a otras oficinas, han dicho que son subsidiarias mías, o sea, que son de y se aprovechan Rivera. Y puede ser gente que sepa, pero no tanto como tu experiencia. Así es, y no es cierto, o sea, quiero que entiendan eso, solo hay una oficina Ayuda Asesoría Migratoria. Ok, perfecto, gracias Heriberto. Estamos a la orden de ustedes. Bueno, ahora vamos con Edwin Hidalgo, que tiene buena información.